Muchas gracias. Buenos días a todos los presentes. Quisiera agradecer la invitación a Flaxo y al Foro Permanente de Política Exterior, del que yo también formo parte. Decir también que estoy muy contenta esta mañana porque yo trabajé en Flaxo por muchos años, así que estoy, aunque sea de manera virtual, regresando a una casa que me acogió por bastante tiempo. Empezar diciendo que esta pandemia ha traído una serie de discusiones internacionales y opiniones que muchas veces han sido bastante contradictorias. Algunos avisoran un mundo fundamentalmente distinto al que teníamos antes en la época post-pandemia. Algunos señalan que va a ser un mundo absolutamente liderado por China, otros dicen que es el fin de la globalización, otros que son más optimistas y desde una vertiente más liberal deben decir que esto va a traer una gran cooperación internacional de manera global, en fin. Hay una serie de posturas y de vaticinios. Mi punto de vista es un poco más simple. Yo creo que el orden internacional no será radicalmente diferente en la post-pandemia COVID-19. Básicamente lo que yo veo es que existe una aceleración de transformaciones y tendencias internacionales que ya venían en curso por varias décadas. Entonces, en lo que yo voy a hacer en mi presentación, básicamente va a ser lo siguiente. Voy a presentar brevemente cuáles creo yo que son las principales tendencias internacionales actuales, estas tendencias que han sido aceleradas por esta pandemia, básicamente 3 puntos, y después me voy a concentrar en qué avisoramos para un área específica, que es el área que tiene que ver con paz y seguridad internacional y los temas de derechos humanos. ¿Por qué? Básicamente porque son las áreas que yo investigo y son mis temas de interés y puedo decir algo un poco más interesante. Entonces, empecemos con el tema de las tendencias internacionales, un poco para ponernos de acuerdo en qué estoy hablando, digo que cuáles son las tendencias que ya venían hace varias décadas. Básicamente, el sistema global se encontraba ya en un periodo de reordenamiento con varias presiones y dilemas internos dentro del sistema internacional. Lo que estamos viendo básicamente es una serie de cambios muy profundos que involucran la estructura política, económica y normativa de las últimas décadas que se han puesto en cuestión. Esto incluye, entre otras cosas que vamos a discutir hoy día, ciertamente el declive hegemónico de Estados Unidos, cambios hacia dónde va el poder internacional, y se ha hablado mucho del poder, ciertamente, de cómo el ascenso de China en este contexto, pero yo diría que además del ascenso de China hay otros países también que son fundamentales y ponerlos también presentes, que de Oriente, India, entre ellos otros países asiáticos que también tienen importante poder en el ámbito internacional, y tampoco no olvidar que en la actualidad, a diferencia, por ejemplo, del periodo de Guerra Fría, porque se comparan muchos periodos, también los actores no estatales tienen un rol diferente e importante. En definitiva, en esta crisis se entrecusan cambios generados por el agotamiento del ciclo económico y tecnológico, de la transnacionalización productiva, sumado a los límites sociales e incluso y medioambientales que enfatizó mucho el embajador anteriormente, lo que ha quedado muy claro con el cambio, todos los problemas que tenemos en relación al cambio climático. Entonces, ese es el primer punto, que tiene que ver con un reordenamiento económico, político, normativo del orden internacional. Esto, y ahora voy a mi segundo punto, está muy relacionado con lo que se ha denominado la crisis del multilateralismo y el declive del orden liberal. Básicamente el orden liberal me refiero a el orden que se construyó post Segunda Guerra Mundial, que dio origen a las instituciones internacionales como las conocemos hoy día, las Naciones Unidas, en fin. Es un orden, además, liberal que siempre fue muy liderado por Estados Unidos, con sus claros oscuros, pero básicamente construido y establecido sus reglas e instituciones muy al alero también de Estados Unidos. Entonces lo que hoy vemos en esta crisis es básicamente que
ha decaído esta noción de sociedad internacional, a mi juicio, basado en ciertos principios, normas y valores compartidos. Hoy en día, y es lo que me voy a referir más adelante, principios que han sido fundamentales en este orden internacional que tienen que ver con la democracia y los derechos humanos, son profundamente desvalorizados. En parte importante, por lo que dije anteriormente, por cómo Estados Unidos efectivamente se está retrayendo de este mundo liberal que en parte también ayudó a construir. Y ustedes muy bien conocen que se han salido del Acuerdo de París, ahora en la Organización Mundial de la Salud, de la UNESCO, del Consejo de Derechos Humanos, en fin, eso es parte de cómo se ha retraído el Estados Unidos de este mundo liberal que ayudó a construir. Y el tercer punto, en términos de tendencia, tiene que ver con el ámbito más bien doméstico de los estados. Aquí, nuevamente, lo que sobresale es una regresión de las democracias liberales, hasta cierto punto una reafirmación de los regímenes autoritarios y llamados que a mí me parecen nacionalistas que son muy peligrosos. En definitiva, a lo que yo me refiero con estas tendencias es básicamente a un escenario internacional que está plagado de tensiones interestatales, fragilidades institucionales y serios malestares e incluso estallidos a nivel doméstico. Todos estos se han ido acentuando y exacerbando durante los años y han sido básicamente el telón de fondo de esta gran pandemia a la que nos enfrentamos hoy día. Entonces, eso como un marco referencial en realidad a las tendencias internacionales muy breves, ciertamente, al que nos estamos enfrentando hoy en día. Ahora, me gustaría referirme un poco específicamente a qué escenarios se avisoran en materia de paz y seguridad internacional, y después también me voy a referir un poco al tema de derechos humanos. En materia de seguridad internacional hay que decir que se avisora un escenario bastante complejo y no necesariamente pacífico. Me voy a referir a tres temas. El primero, señalar que hay una preocupación internacional en general por mayores fricciones entre los estados. Una potencial y también una preocupación de que se exacerben conflictos interestatales, así como que aumenten los conflictos a nivel nacional o a conflictos a nivel doméstico. En el ámbito más bien internacional, que es el primero al que me voy a referir, una preocupación tiene que ver con el terreno nuclear. La proliferación está muy debilitada. Como lo señaló el representante de las Naciones Unidas para el Desarme, las relaciones entre estados, especialmente estados con armas nucleares, están muy fracturadas. El espectro de la competencia nuclear se cierne sobre nosotros por primera vez desde la década de 1970. Los conflictos regionales con una dimensión nuclear están empeorando y los desafíos de la proliferación no están disminuyendo. Entonces hay, a nivel como más macro, más estructural, una preocupación seria que tiene relación con las relaciones de las grandes potencias y las potencias que tienen básicamente armamento nuclear. Ciertamente el tema entre Estados Unidos e Irán ha influenciado también en este punto. Un segundo punto tiene relación también a seguridad, es una tendencia a mayor conflictividad a nivel doméstico, y en particular a los efectos que puede tener esta pandemia en los estados que son más frágiles y en aquellos estados que ya están en una situación de conflicto. Es probable que la enfermedad o que esta pandemia dificulte los flujos de ayuda humanitaria, limite las operaciones de paz, se pospongan los esfuerzos diplomáticos de mediación que ya estaban en curso, y de hecho ya varios han sido pospuestos, y que en muchas de estas situaciones hay una explotación política de la crisis, tanto por parte de los gobiernos como por otros actores que participan de los conflictos. Los grupos que trabajan en prevención de conflictos y en temas de seguridad están muy preocupados por
por básicamente cómo esta pandemia puede recrudecer los conflictos actuales. Señalan, por ejemplo, que es muy probable una vuelta a hambrunas en muchos de países que ya están experimentando conflictos, una seria situación de inseguridad alimentaria, y ciertamente hay una preocupación central por las poblaciones más vulnerables, en particular que se recrudezca el tema que ya ha sido muy enfatizado, que ha aumentado de manera dramática, que es el tema de los refugiados, que alcanza más de 75 millones en la actualidad, y el tema de los desplazados, tanto desplazados internos producto de conflictos. Entonces, aquí hay básicamente una profundización de los conflictos internacionales actuales y una posibilidad seria de aumentar las crisis humanitarias. En nuestra región, por ejemplo, creo que hay una preocupación de una crisis humanitaria en América Central, que es una zona que ya vive altos niveles de violencia y que han sido exacerbadas por todas las políticas de inmigración de Trump, y esto en particular también en el contexto de pandemia. Nos debe preocupar también la situación de Venezuela, los refugiados en las fronteras también de entre Venezuela y Colombia, Venezuela-Brasil, en fin, creo que va a ser un tema de alta preocupación en estas materias de seguridad. El tercer tema en relación de seguridad que me quería, y resolución de conflictos que quería enfatizar hoy, tiene relación con también una preocupación del aumento de la violencia política. Esto tanto en países ciertamente que ya están en algún conflicto como otros que no lo están. Y como lo hemos visto también en lo que está pasando en distintos países, es ciertamente la violencia política no es un problema solo de los países que están en desarrollo, sino también los desarrollados. El COVID-19 podría ejercer una gran presión sobre las sociedades y sistemas políticos, creando un potencial para importantes brotes de violencia. Esa creo que es una gran preocupación. Las consecuencias económicas y de salud de la pandemia pueden hacer que la ciudadanía, los gobiernos, aumenten de manera importante tensiones y se derive en ciertas situaciones de violencia. Eso también es una preocupación. Las personas que han estudiado conflictos generalmente señalan que los principales factores que hacen que aumente la violencia política tienen que ver con la inestabilidad económica, los retrocesos en la democracia, la poca confianza en las instituciones y la discriminación de ciertas etnias, razas, otras poblaciones específicas. Bueno, muchos de estos factores están presentes y han sido agudizados producto de la pandemia. Por lo tanto, creo que hay una preocupación especial por el potencial aumento de la violencia política. Para usar un poco las frases de moda en la actualidad, creo que la comunidad internacional en los próximos años e incluso décadas va a tener que preocuparse en aplanar la violencia política. Así como tenemos que aplanar los números de casos, a mí me preocupa seriamente con este tema del aumento de la posible violencia política en el ámbito doméstico e internacional. ¿Qué podemos decir desde América Latina sobre estos temas de seguridad? Algunos de estos temas que señalaron hoy día. Primero, que yo creo que desde la región y desde Chile tenemos que estar muy vigilantes. Creo que hay que eludir frentes de disputas. Evitar los llamados nacionalistas. Poner mucha atención a posibles áreas de tensión. Especialmente en algunos sectores más calientes o particularmente de disputas fronterizas. Creo que tenemos que estar especialmente atentos a esos temas por la potencial fricción que puede existir exacerbada en el contexto actual. Creo que también, y para ser un poco más positiva, América Latina tiene una experiencia importante en temas de resolución y prevención de conflicto a la que nosotros tenemos que apelar en este contexto. En el Foro Permanente de Política Exterior ya hemos estado conversando sobre ese tema, nuevamente a poner sobre la mesa el tema de América Latina como una zona de paz. Creo que ese es uno de los principales
fortalezas que tenemos como región y tenemos que ser creativos y ver cómo seguir impulsando esta perspectiva. De hecho, ya hablamos en algunos temas que tienen que ver, como por ejemplo, la disminución de los gastos militares. Ese tipo de iniciativas creo que podían ayudar enormemente en un contexto donde se avisora básicamente potenciales crisis en materias de seguridad. Y creo que podemos ser especialmente creativos en la búsqueda de instrumentos y soluciones de prevención en lo posible y resolución de conflictos. Entonces, eso es un poco una mirada en materia de seguridad. En materia de, estoy mirando la hora, de derechos humanos. Yo comencé mi exposición hablando del declive o del ocaso del liberalismo. Y sin duda podemos discutir aquí los claroscuros también de este sistema liberal. Sin embargo, creo que hay una fortaleza importante de este sistema que creo que es importante preservar, que tiene que ver con básicamente su principal logro, que es el tema que los derechos humanos se haya establecido como un valor fundamental en el ámbito internacional. Y que en definitiva se ha entendido como un estándar mínimo de dignidad para las personas. Creo que esa es una gran, si no la más importante fortaleza de este sistema liberal. Y mi preocupación es que precisamente el sistema internacional de derechos humanos ha sido y es uno de los aspectos que son más atacados con estas nuevas tendencias internacionales. En general se observa un creciente nacionalismo que rechaza la delegación de soberanía y las instituciones internacionales. Eso ciertamente tiene un impacto muy grande en lo que hemos ido construyendo en el régimen internacional de derechos humanos. Aquí puedo citar varios países que efectivamente han estado aportando a un poco socavar este sistema y a generar mayor fragilidad. Estados Unidos, ciertamente, particularmente desde el gobierno de Trump, tenemos que citarlo, pero hay que decir que también China ha también contribuido importante a socavar el régimen internacional de derechos humanos, no solo porque no incumple estos principios a nivel doméstico, sino porque muchas veces también avala que otros países a nivel internacional tampoco los cumplan. Es una preocupación bastante grave, a mi parecer, en el contexto internacional. América Latina también se ha sumado a las voces de quienes básicamente quieren fragilizar el sistema internacional de derechos humanos. Brasil, lamentablemente, ha estado llevando la batuta en este tema, pero no dejemos también de señalar que son varios los países, incluso Chile, que han intentado desmantelar el sistema interamericano de derechos humanos. Y lamentablemente nuestro país también en esta última administración ha tenido un rol muy oscuro en relación a temas de derechos humanos, cuando Chile, a partir del proceso de democratización, había tenido un rol importante a nivel internacional en temas de derechos humanos. Bueno, hoy nos encontramos en una situación distinta, que la hemos discutido también de manera importante, donde Chile ha tenido una participación bastante lamentable en cuanto a los votos del Consejo de Derechos Humanos, a no intentar firmar el pacto migratorio, en fin. Entonces, mi tema es que hay una preocupación bastante grande de que se suman muchos estados a esta fragilización del sistema internacional de derechos humanos. Nuevamente, ¿qué hacer desde América Latina en esta situación en particular? Bueno, primero decir que América Latina ayudó a la creación de todo este entramado normativo de derechos humanos. América Latina participó de manera activa en la Conferencia de San Francisco y en la creación de
la Declaración Universal de Derechos Humanos y después en todos los otros instrumentos que son sustantivos en esta materia. De hecho, fueron estas mismas normativas internacionales de derechos humanos que nos ayudaron a combatir durante los oscuros días de la dictadura. Entonces me parece de particular relevancia que nuestra región y nosotros como país no nos olvidemos de la importancia de los derechos humanos en el ámbito internacional, especialmente hoy día que están siendo empujados hacia fuera un poco del sistema internacional. Creo que si queremos construir lo que hemos llamado una política exterior progresista, que es lo que hemos estado discutiendo en este foro, los derechos humanos tienen que estar al centro de nuestro quehacer y de nuestro debate. ¿Cómo? Creo que hay una serie de temas que deberíamos poner en la agenda. Uno, creo que es de gran importancia fortalecer la dimensión económica y social de los derechos humanos. Creo que internacionalmente se ha avanzado mucho más y se tiende a poner mucho más acento en la dimensión política y civil de los derechos humanos. Creo que desde América Latina podemos nuevamente, como ya lo hicimos en el pasado, traer la dimensión económica y social que es una bandera importante desde la región. Apoyar nuevamente creo que la sociedad civil tiene un rol importante, lo ha tenido también históricamente en el contexto de América Latina durante las dictaduras. Creo que se tienen que buscar lazos de diálogo con grupos de sociedad civil que trabajan temas de derechos humanos, que son básicamente o de pensamientos un poco más afín y progresista. Creo que eso es algo que nosotros podemos hacer desde el foro. 2 minutos, Claudia. Ok, si se cierran las puertas en ámbitos tal vez de estados que tienen una posición muy negativa en cuanto a derechos humanos, creo que hay que buscar una entrada desde la sociedad civil y académica y de otros ámbitos en ese ámbito. Finalmente, también tengo una preocupación muy importante que es importante apoyar el sistema interamericano. En este contexto donde efectivamente el multilateralismo internacional viene a la baja, acompañado de un regionalismo que está totalmente fracturado y con muy poca voluntad política de salir adelante en proyectos comunes. En particular, me preocupa el poco apoyo que tiene el sistema interamericano, que es una de las pocas instituciones que está funcionando de manera importante en la actualidad. Si uno mira todo lo que ellos están haciendo, los informes que ellos están en los que están constantemente trabajando, y ciertamente también todo lo que tiene que ver con la Comisión y la Corte, es una labor muy fundamental. Creo que es una de las instituciones que tenemos que apoyar y trabajar con mayor fuerza. Bueno, se me están acabando los minutos, solo quiero terminar diciendo que en definitiva el mundo post pandemia a mí me parece que va a ser un mundo especialmente no pacífico. No va a ser un mundo donde necesariamente impere una voluntad de paz. Creo que va a ser básicamente lo que vamos a tener, va a ser un aumento de conflictos tal vez interestatales, constantes fricciones entre distintos países, un aumento de las crisis humanitarias y una preocupación constante por el aumento de la violencia política. Todo esto va a estar al centro de nuestras discusiones en los próximos años. Esto en un contexto donde las principales potencias han sido incapaces o no tienen la voluntad política de liderar soluciones diplomáticas en estas materias de crisis de seguridad, y con un multilateralismo muy fragilizado y que por lo tanto también va a tener pocas capacidades para dar respuesta a estas crisis. Básicamente lo que tendremos es un mundo de mayor inseguridad y donde la seguridad humana y los derechos de las personas se va a ver seriamente en riesgo y muchas veces amenazada de gravedad, como lo hemos visto muy claramente en los efectos de esta pandemia. Lo dejo hasta ahí y les agradezco la atención.